Pues muchísimas gracias por su participación. Si quieren, vamos a dar comienzo a esta sesión y platicamos un poco de qué va. De lo que vamos a platicar del día de hoy es qué es EVAS, para qué sirve, cómo empezar, cómo le hago, y vamos a dar un ejemplo de cómo fue este cambio dentro de las organizaciones en temas de agilidad. Entonces, vamos a iniciar. Y el propósito es conocer a más detalle el Business Agility Model para poder extraer herramientas que les permita a ustedes principalmente poder experimentar o guiar algunas acciones que los lleve a esta implementación de modelos de agilidad, ¿no? Entonces, al final del día, tenemos que saber de dónde partimos. Es muy importante saber el contexto de EVAS y cómo ha ido evolucionando. Lo que ustedes ven a la izquierda son frameworks de trabajo dirigidos, y seguramente ustedes los conocen muy bien, Kanban, XP y por supuesto Scrum, que están dirigidos a la agilidad de equipos, en donde el principal objetivo es la entrega de valor de una célula hacia la organización. Luego ha evolucionado y ha habido muchos marcos de referencia que se enfocan en la agilidad de equipos. Es decir, tengo varias células ágiles y alguien que me ayuda a coordinar esas células ágiles. Por ejemplo, SAFe, como por ejemplo Crystal, hay algunos otros que están dentro de este rollo. Y últimamente... Scrum of Scrum. Correcto, Scrum of Scrums. Y últimamente, o bueno, relativamente hace poco tiempo, se ha implementado mucho la visión un poco más holística, no solamente de equipos ágiles, sino de organizaciones ágiles. ¿Qué significa eso? Significa, no es que sea el único, pero ha empezado a surgir, por ejemplo, EVAS. EVAS es un modelo que trata de ver de manera holística cómo va la información y cómo podemos ayudar a los equipos a implementar esta agilidad. De ahí que venga la siguiente pregunta o la siguiente información. ¿Qué es la agilidad empresarial y para qué sirve? En palabras, hay muchas definiciones, pero una de las definiciones que ocupan algunos autores es: la agilidad empresarial es aquella que describe la capacidad de una empresa para adaptarse rápidamente al mercado. Ustedes, mejor que nadie, saben que hoy ha habido muchos cambios en temas no solo empujados por el tema de COVID y por este tema de la pandemia, sino por las necesidades cada vez más cambiantes del mercado. Entonces, una organización que puede cambiar en función de la retroalimentación de las partes interesadas, hablando de clientes, por ejemplo, y sobre todo empezar a satisfacer demandas, es algo muy importante. También hablamos de la agilidad organizacional como una habilidad para reaccionar y la capacidad de responder de una manera innovadora. Es muy importante entender estos dos conceptos por dos razones. Por un lado, la habilidad de las empresas para mover barcos tan grandes o organizaciones tan grandes de izquierda a derecha. Y por otro lado, la capacidad de las organizaciones o la habilidad de mantenerse muy en contacto de los comentarios del cliente. Entonces, con estos dos puntos es que la agilidad empresarial empieza a ser ahí digamos que una unión, una combinación, y entonces surgen este tipo de iniciativas. Como dice mi estimado Evan Laybourne, una organización solo puede ser tan ágil como su división menos ágiles. Y ya está hablando de divisiones o áreas, a diferencia de otros, de lo que les comentaba al principio, que son agilidad de equipos solamente. Aquí ya está hablando de divisiones o incluso de áreas que ya están dentro de una organización. Entonces, no es lo mismo tener un equipo que sea súper rápido, súper buenísimo para entregar valor, cuando el área que le otorga el presupuesto tal vez se demora tiempo. O el momento en el que la tecnología se tiene que llevar a cabo, o se debe de hacer una liberación, toma mucho más tiempo de lo que normalmente un equipo ágil lo puede hacer. Entonces, ya está hablando de un enfoque un tanto más holístico. ¿Y a quién se le ocurrió este tema de EVAS? Bueno, pues EVAS nace como un modelo del el Enterprise Business Agility Strategy Model. Lo implementa una chica que se llama Sally Elata, y ella es la fundadora, relativamente nuevo. Ella lo que hace, o este modelo lo que hace, no es
sacar el hilo negro, no es descubrir cosas únicas. Lo que hace es utilizar lo que existe, ponerlo en una combinación que le permita a las organizaciones saber de forma muy sencilla y práctica qué cosas debe de accionar, qué cosa debe de ejecutarse, pero con un plan muy, muy preciso. Y entonces utiliza una medición, que es justo lo que comenta aquí, una medición de salud o de madurez en la organización y en los equipos. Entonces, imagínense esto. Tú tienes en el momento te toca hacer o realizar una implementación en una organización. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué vas a realizar? Lo que dice este marco de referencia es, lo primero es, identifica los 7 pilares que ahorita vamos a platicar y vamos a ver cuáles son los acciones o las preguntas que deberías de empezar a hacerte en cada uno de ellos. Uno de los puntos principales es realizar un diagnóstico y empezar a hacer diseños visuales que sean de fácil acceso y comprensión para los equipos con la finalidad de saber pues si van bien, si no van bien, si van a avanzar o no van a avanzar. Entonces, Sally Elata pues empezó a generar esta sinergia y dijo, vamos a tomar mejores prácticas porque los marcos de referencia y agilidad, como ustedes saben, pues no es solo no es estar solo cuadrados en solo una opción, sino más bien es utilizar de diferentes herramientas y de diferentes artefactos, cuáles son aquellas de las cosas que nos pueden servir para ir impulsando esta agilidad dentro de las empresas. Entonces, el EVAS, como se le conoce, es un modelo de estrategia que guía la transformación ágil de los equipos. ¿Para qué? Hay muchas respuestas que ustedes seguramente se les vienen a la mente. Algunas de ellas son mejorar el compromiso de los empleados, por ejemplo, aumentar la satisfacción del cliente, acelerar el tiempo de comercialización, la entrega de valor, que es lo principal, pero también mantener o incrementar la calidad, mejorar la eficiencia y ahorrar costos. Esto se parece mucho a muchos de los beneficios que utilizan o que se muestran en otros marcos de referencia. Si bien es cierto que para poder implementar se requiere tener muy claro cuál es el objetivo de entrada o de hacia dónde queremos llegar, es importante saber qué beneficios y qué cosas vamos a obtener. Estos solo son 6 de los muchos ejemplos que seguramente ustedes conocen, que han vivido o que han escuchado de diferentes experiencias o compañeros. Entonces, el EVAS lo que hace es empezar a hacer esta mezcla, hasta este punto, mezcla de diferentes marcos de referencia, empezar a ponerlos en ejes verticales, pero utilizando estos 6 beneficios como drivers para poder ir avanzando. Oye, está muy bien. ¿De qué va? ¿Qué más? Pues bueno, viene la pregunta interesante. ¿Cómo empiezo? Y este es un reto muy interesante dentro de los agilistas, porque no hay una receta de cocina, como una receta de pasos sugeridos, así explícitos. Sin embargo, es muy interesante cómo EVAS te ayuda a entender estos pilares y cómo puedes ir habilitando, no como una secuencia, sino incluso en algunas acciones en paralelo, dependiendo la prioridad, el contexto y la necesidad de la organización, empezar a habilitar ciertas actividades o ciertas acciones que empiecen a generar cambios. Lo primero siempre es entender y tener muy claro la estrategia clara del por qué. Seguramente conocen a Simon Sinek, que habla del Golden Circle o del círculo dorado y dice, todas las empresas saben el, el para qué, pero no saben por qué están haciendo lo que hacen. Saben qué hacen, pero no saben por qué lo hacen. Y una de las cosas importantes dentro de este marco de referencia es tener el por qué muy claro. Esto es importante porque nos ayuda a saber hacia dónde queremos llevar a esta organización, hacia dónde queremos llevar todos los equipos e identificamos cuáles son y quiénes son los responsables para participar dentro de esto. Es cierto que no todos dentro de la organización van a tener los mismos impactos, pero sí es cierto que hay champions o personas clave que es muy importante traerlas a,
al proyecto, involucradas y con información muy, muy específica que les permita accionar y tomar acciones y decisiones. Entonces, una vez que tenemos claro el por qué, hay que identificar a los responsables y luego realizar un diagnóstico que nos permita entender, pues, cuáles son esas situaciones en las que se encuentra cada uno de los pilares. Todavía no hemos hablado de cómo se ve el modelo, si se dan cuenta. Hasta este punto, hemos hablado de qué es EVAS y cuáles son estos 3 pasos que te dicen que deberíamos de tomar en cuenta para empezar. Y ustedes también seguramente conocerán o sabrán la importancia de tener, sobre todo, un manejo de cambio organizacional. Cada vez que hay una implementación, se mueven muchas de las funciones, roles, empiezan a cambiar algunos cadenas de mando y por eso es que mucho de lo que utiliza EVAS es algo relacionado a los 8 pasos de Kotter. Esto es o habla de temas de cambio organizacional. ¿Qué significa? Y se los explico muy sencillo. Es una serie de pasos que hablan de, primero, hacerle saber a la gente que necesitamos cambiar. Después, generar aliados para poder ir caminando. Crear una misma visión, y me refiero a compartir la visión que los líderes o que la capa de C-Level tiene para que la gente sepa hacia dónde va, comunicar esa visión, evidentemente, y eliminar obstáculos. Cuando hablamos de obstáculos, hablamos de diferentes temas, desde la parte operativa, desde la parte de finanzas, desde la parte técnica, desde la parte tecnológica, espacios de trabajo, incluso posiciones que hacen falta. Entonces, de esto habla el modelo de Kotter, del cual toma base un poco el modelo de EVAS. Esto es importante, esta relación. Asegurarse de tener algunos triunfos, construir sobre el cambio y anclar el cambio a la cultura de la empresa. Esto solo los pongo como referencia porque, reitero, no es que esté descubriendo, realizando EVAS un modelo único, diferenciador y completamente disruptivo. Más bien, está tomando las mejores prácticas de diferentes segmentos de la agilidad para empezar a implementar esto que, como tal, es EVAS. EVAS se divide, o el Enterprise Business Agility Model, se divide en estos 7 pilares. Los vamos a ir desglosando uno a uno con algunas preguntas clave, con la finalidad de que ustedes vayan viendo, ok, a esto se refiere. Seguramente ya les hacen sentido muchos de los nombres, como tener al cliente al centro de la mesa, una gestión de portafolios Lean, tener una organización, estructura y diseño de la empresa, tener un marco de referencia que vayamos a utilizar y un mindset ágil, mantener una cultura, hacerlo viral y que además sea sostenible en el tiempo, y finalmente la parte de agilidad tecnológica. Entonces, los vamos a ver por temas de prácticos, de izquierda a derecha, pero no significa que haya uno más importante que otro. Esto es relevante mencionarlo y puntualizarlo porque cada empresa tiene su contexto y tiene su pilar que pudiera generarle mayor valor o menor valor dependiendo pues el momento en el que se encuentra. Entonces, vayamos a revisar punto por punto y veamos de qué va cada tema. Por ejemplo, el primero que habla acerca de tener al cliente al centro de la mesa, cada vez es más común saber o identificar o escuchar dentro de las organizaciones que necesitamos escuchar al cliente. Y estas son algunas de las preguntas que hace este marco de referencia, ¿no? Realmente identificar quién es el cliente realmente, cuáles son esos ejercicios que podemos realizar y seguramente ustedes han escuchado temas como CX, UX, UI, oye, Service Design, hacer un blueprint. Todas estas metodologías hay que traerlas para un entendimiento o un Customer Centric Design o un diseño centrado con el cliente en el centro. Este pilar ellos lo visualizan como tomar decisiones a partir de tener entendimiento, que es el primer rubro, entender y hacer descubrimientos y validaciones y sobre todo podernos concentrar en las necesidades y digamos que en hacer que nuestro cliente quiera estar con nosotros. Cambia un poco la estrategia de pull y push. ¿A qué me refiero? Antes era, tenemos un producto y lo aventamos al mercado, va a ver quién lo quiere. Y este modelo lo que dice es, pon atención
y ve qué es lo que están requiriendo tus usuarios o tus clientes. Y entonces ya no empujas cualquier cosa, más bien extraes del cliente, pones al centro de la mesa de tus decisiones la información y entonces les habilitas un producto o una solución que cubra estos requerimientos. Esto es básicamente el pilar del Customer Seat at the Table. Ahora, me gustaría también hacer una pequeña pausa. Si ustedes van teniendo algunas preguntas, seguramente, tal vez no voy a poder contestarlas todas, pero al final de la sesión seguramente vamos a tener unos minutos para ver si ir recopilando algunas dudas. Entonces, si tienen algunas dudas, vayan poniéndolas aquí en el chat. Mi compañero Edwin también va a ir revisándolas y al final tendremos unos minutitos para ir contestando algunas de estas preguntas. Entonces, para que no se vayan a quedar ahí con las dudas y lo podamos ir guiando. Continúo. Este es el primer pilar entonces. El siguiente pilar habla de una estrategia o una gestión asertiva de iniciativas. Le llaman el Lean Portfolio Management. En la experiencia hemos visto que hay empresas que quieren hacer todo en paralelo y seguramente han escuchado de todo es importante, todo es urgente, todo se tiene que terminar y todas las planeaciones hay que hacerlas desde el año y terminar toda esa planeación y listo. Lo que dice Evas es un sutil diferente. Él dice, vamos a empezar con cuáles son la forma de organizar nuestras iniciativas, cómo hay que planear nuestros proyectos, y se refiere a todos los proyectos deben de ser estratégicos, todos los proyectos deben de ser igual de importantes, todos los proyectos nos dan el mismo valor, cuál es prioritario, a cuál le asigno el recurso que necesitamos. ¿Cómo vamos a saber si este proyecto fue exitoso o no? Entonces, el Lean Portfolio Management lo divide en estos tres puntos y dice, deberíamos de tener el valor bien especificado y centrado sobre qué queremos obtener y a partir de saber lo que queremos obtener, empezamos a organizar nuestras iniciativas. Vamos a ver cuál es el valor que realmente da el proyecto A, el proyecto B y el proyecto C, siempre y cuando tengamos muy claro qué es lo que queremos lograr como empresa. También habla, uno de los ejemplos, es que no hagas planeaciones de un año. Puedes ver qué es lo que quieres lograr a un año, pero ten cortes de medición trimestrales para que vayas identificando cuáles son esas acciones que te están dando resultado y si no, que hagas algunos ajustes. Entonces, debes de tener le llaman el famoso governance, quien empieza a dejar pasar esas iniciativas, cómo deben de llegar esas iniciativas. En algunas organizaciones las iniciativas pasan porque alguien tiene un mando mayor y por lo tanto su nivel de autoridad es mucho más respetada y sus iniciativas entran porque entran. Lo que dice Evas es que no sea un modo autoritario, que sea un modo en donde el valor se vea plasmado dentro de la iniciativa, los objetivos vayan alineados a lo que se quiere lograr y finalmente cada uno de los procesos vayan encaminados a lograr cada uno de estos proyectos. Hasta este punto estamos hablando solamente de tener al cliente al centro, estamos hablando de tener iniciativas bien alineadas y vamos con el siguiente pilar. El siguiente pilar nos dice, oye, está increíble que quieras hacer una organización ágil, pero ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos diseñamos como equipos? Oye, voy a cambiar, voy a dejar de tener verticales como TI, recursos humanos o esto. Y lo que dice Evas es, no, vamos a empezar a diseñar equipos de valor que pudieran trabajar de manera multifuncional u digamos que omnidisciplinaria o multidisciplinaria, en donde permitas tener interacciones muy claras de equipos de tecnología, equipos de marketing, equipos de diseño, equipos de BI, equipos de data, equipos de delivery, backend, frontend, en donde están alineados por cada una de las iniciativas que estás entregando. Entonces te dice, sí debe de existir una vista general del portafolio y el portafolio te da líneas o trenes o vistas de valor constante y transversal a la organización. Para una iniciativa necesito una,
o 20 personas de una o de diferentes áreas. Y entonces te pregunta, ¿cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo nos organizamos? Cuando hace esta pregunta de no solo física, sino en verticales de entrega de valor, si se dan cuenta, hacen un tanto referencia, si han escuchado del tema de SAFe, al famoso ART, ¿no? A estas verticales de valor en donde los equipos se van incluyendo y entonces toma de ahí ciertas habilidades o ciertos artefactos. Pero también pregunta, ¿cómo es este rol de agilidad que debe de estar en la organización? ¿Debe de ser un rol único? ¿Debe de haber alguien que mande a todos? ¿O deberían de ser roles evolutivos? Y una de las cosas es que menciona dentro de la estructura y de la organización, este modelo es, empieza por lo básico. ¿Qué es lo básico? Empieza a entender cuáles son estas organizaciones como hoy tienes, cuál es la madurez de los equipos para ir dirigiendo, cuáles son estos roles ágiles que te pueden ayudar a catalizar estos objetivos y qué áreas te pueden facilitar o habilitar las actividades para estas iniciativas que estás desarrollando. Por supuesto, también te pregunta o te hace mención de tener champions, stakeholders, coaches, consultores, que permitan desarrollar habilidades mucho más rápidas, por decirlo de alguna forma, en donde hay cosas que tú sabes, pero hay cosas que no sabes, y hay cosas que tú no sabes que no sabes. Eso es la famosa ventana de Johari. Las organizaciones tienen una ceguera de taller porque evidentemente están en ese contexto. Y lo que te dice este framework es, no solo lo hagas tú, invita, revisa con una mente fresca a algún externo para que puedas revisar, para que puedas analizar qué acciones pudieran dar mayor efectividad. Entonces, llevamos 3 pilares, solamente haciendo un poco de resumen. Hemos hablado de el cliente al centro, el Lean Portfolio Management y la estructura y la forma de organizarse. Vamos a hablar acerca de los frameworks y el mindset ágil de los que hace referencia Evas. Evas lo que dice es, el mindset es una cosa muy importante. La forma de llevar a cabo, de implementar la agilidad dentro de las organizaciones es muy importante. Por lo tanto, hay que saber cómo los equipos se pueden adaptar o podemos ayudarlos a que se organicen de forma ágil. ¿Cuál es el marco de referencia que funciona para los equipos? Y aquí no distingue o no se cierra en todos deben de ser Scrum, todos deben de ser XP, todos deben de ser Crystal, todos deben de ser Kanban. Lo que dice es, identifica cuáles son las actividades que tiene tu organización. Hay algunos temas que van a ir orientados más a un Scrum, porque eso es lo que da valor, pero habrá otros como resoluciones de problemas, incidencias, temas BAU o de la operación diaria, que a lo mejor no requieran un diseño propio, sino más bien una automatización de pruebas o requiera un tema más de gestión a través de Kanban. Y entonces lo que te dice es, ¿qué marco de referencia puedo utilizar? ¿Cómo organizamos a los equipos? ¿Organizamos igual a todos los equipos? La respuesta sería sí, no. Depende, evidentemente, que es la respuesta más famosa del contexto. Ahora, una cosa es si pensamos en ser ágiles y otra en ser realmente ágiles. Y esto es lo que hace mucho referencia a esta información. Porque lo que dice es, no se trata solo de implementar un marco de referencia, sino más bien cambiar el mindset y ayudar a que los equipos se generen una interacción en donde si yo termino lo mío, pueda apoyar y pueda escalar esta forma de trabajo a otros equipos. Pero hay que identificar muy bien qué cosas sí se pueden escalar y qué no. Porque luego existen, antipatrones que pudiéramos querer escalar y que a lo mejor no es lo correcto. Por ejemplo, en algunas empresas, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay Scrum Masters que son Scrum Product Owner, Definition, Strategic Designers, total, o sea, todo y cómo funcionan, dicen, pues necesitamos muchos de este rol. Y eso pudiera no ser lo ideal. Lo que funciona es tener identificado cuáles son esos patrones y cuáles son los equipos que realmente pudieran ir escalando. Entonces, de esto habla este mindset, de cambiar
esta forma de creer o querer hacer ágil en vez de ser ágil. ¿Cuáles son estos proyectos y cómo podemos ir evolucionando y avanzando? Estas preguntas que pongo del lado izquierdo, que se ponen del lado izquierdo, son preguntas pues, para que se respondan no por una persona, sino por este grupo de colaboradores dentro de la organización, internos y externos, que les permita tomar estas decisiones. Son algunas preguntas guía que ustedes se pueden ir llevando y diciendo, ah, pues mira, a lo mejor esta pregunta yo la respondería de esta manera o podría utilizarla, o a lo mejor faltaría incluir esta otra pregunta dependiendo del contexto. ¿Sale? Entonces, este es el cuarto pilar. Vamos al quinto pilar, que habla de la cultura y liderazgo. Y bueno, aquí hay una frase muy famosa y seguramente ustedes la conocen que dice, la cultura se come cualquier estrategia. Así tengas la estrategia más increíble, ideal, perfecta, súper efectiva, si está implementada dentro de un entorno que no es ad hoc al contexto de la empresa, tu estrategia va a ser muy buena en el papel, pero realmente no la vas a poder implementar. Y lo que dice Evas es, empecemos con la parte de el liderazgo, la transición de los managers y la agilidad o como cultura de agilidad. ¿A qué hace referencia? ¿Cómo empezamos a organizarnos para permear este cambio? Hagamos hagamos webinars, hagamos sesiones, invitemos a la gente. Pero si ustedes lo han vivido, saben que hay algunas capas dentro de la organización, como los niveles ejecutivos o directivos, las direcciones generales, directores, subdirectores, la parte operativa. Normalmente cuando llegan este tipo de iniciativas a la parte directiva, usualmente dicen, wow, está increíble, hagamos. Y entonces la pregunta que pensamos es, ¿cómo deberían de llegar las iniciativas? ¿De arriba a abajo o de abajo a arriba? Pues la respuesta en este caso no es que sea solo de arriba abajo o de abajo hacia arriba. Lo que te dice es que hables con la capa media. ¿Por qué? Porque los líderes, digamos que el liderazgo de la escuela anterior o el liderazgo antiguo es yo, gerente, no por la posición, sino como un rol dentro de la organización, yo, gerente, digo lo que se tiene que hacer. Y de lo que te invita, Evas, es que ya no eres quien dice lo que tiene que hacer, sino que eres el que facilita las decisiones y entonces te transformas de un dictador, por decirlo de alguna forma, o de una persona que dice a una persona que sirve. Y entonces, ¿cómo hacemos para llevar a nuestros líderes, que es esta pregunta, a esta mentalidad? ¿Cómo están el día de hoy? Todos son unos líderes situacionales, son autócratas, son autoritarios, o son líderes serviciales, o son líderes inspiradores, o son líderes. Esa capa es de las más relevantes dentro de este marco de referencia por esta razón. Porque la capa jerárquica dice sí se hace, y la capa, digamos que operativa, dice me gusta y empezó a ver beneficios. Pero si la capa que está facilitando o habilitando, que está en medio, no es óptima o no está inspirando confianza para poderlo hacer, pudiera entonces nos dar los resultados correctos. Entonces, todos dentro de este es uno de los pilares que a mí me gusta mucho, mucho porque es muy padre empezar a trabajar con las personas. No trabajas con máquinas, o sea, trabajas con personas y en un momento determinado las personas pueden reaccionar dependiendo cómo los estás inspirando y cómo estás dando esta información. Entonces, ¿cuáles son los cambios culturales que son más retadores para el objetivo que queremos alcanzar? Esto es muy importante. Hay organizaciones que su mayor fortaleza a través del tiempo pudiera convertirse en un punto de inflexión en donde deberían de realizar algunos cambios. ¿Y a qué me refiero? A ejemplos muy puntuales como
Antes todos tenían una sesión, por ejemplo, en donde si no hablaba el director ejecutivo en sesiones town halls o sesiones, en donde hablaba, había un mensaje único, si no hablaba o si no daba el go esa persona, no avanzaba nada más. En empresas pequeñas tal vez eso funcionaba al principio, pero conforme va evolucionando, esa decisión o esa guía única empieza a evolucionar y ahora cambia la cultura de, en vez de decir qué hacer, se convierte en propongo qué hacer, ¿para qué? Para el objetivo que tengo claro como colaborador dentro de la organización. Entonces, este pilar es muy, muy interesante, pero a veces se confunde con el siguiente. El siguiente es hacerlo viral y que se mantenga en el tiempo. ¿Han escuchado de los laboratorios de innovación? Tal vez. ¿Han escuchado de las oficinas de Google que son increíbles, que tienen columpios? Bueno, esa sección está enfocada a que algo sea viral, que sea un espacio no solo de cultura, y por eso les digo que a veces sucede, no solo de cultura, sino de hacerlo viral. Que la gente diga, wow, esto es algo diferente. Pero hay una línea delgada entre hacer que sea, digamos que viral, que la gente lo quiera hacer y que sea realmente efectivo. Porque en algunos experimentos o en algunos estudios se han dado cuenta que el espacio habilita, por supuesto, diferentes conversaciones, pero es efectivo siempre y cuando exista una constante de comunicación de los equipos. Entonces, puedes tener una oficina con inflables, brincolines, juegos, pero si no existen esos medios, y me regreso al pilar anterior, medios de liderazgo, si no existe esa cultura para que las conversaciones se den, entonces no va a ser viral. Y entonces va a ser una inversión más bien, va a ser un gasto más que una inversión, esos espacios. Y además, hay que saber, hay que hacer tangible lo intangible. ¿Cómo hacemos posible medir el avance de algo como que la gente lo esté de acuerdo, que se pueda hacer, que se sientan confiados, que estén dispuestos a tomar riesgos porque saben que no hay ningún inconveniente? Esto habla mucho de este tema sobre cómo hacer que las cosas que dicen ser cultura en el pilar anterior, como por ejemplo el estar dispuestos a tener algún error, ¿cómo haces con este otro pilar que realmente sea efectivo? Que realmente se vea convincente, que realmente sea algo que sí se aplauda y que no se quede solo en palabras. Aquí hace mucho referencia a todo el tema del change, todo el tema de hacer pues llamados, invitaciones, sesiones. Sobre todo hay algunos casos, como por ejemplo el de Virgin, que es de Richard, habla, o hay un caso en específico en su libro, en donde se encuentran a algunos colaboradores en donde están dormidos, por ejemplo, en horarios de trabajo. Y pasa el CEO o el DGA, el director ejecutivo, que es Richard, y lo ve dormido, y en vez de regañarlo, lo que hace es que se saca una foto y la sube a Twitter. Y entonces dice, cuando nosotros confiamos en que nuestros colaboradores están haciendo lo que tienen que hacer y alguien que está cansado está dando todo y por eso toma este espacio, pues entonces confiamos en lo que hacen. Y ese Twitter se hizo súper viral y empezaron a hacer muchas campañas al respecto, etcétera. Y eso está enfocado en estos temas, hacerlo viral y hacerlo que sea sustentable. No solo fue una campaña de marketing, sino fue algo que se empezó a permear en la cultura de la organización. Hay que crear canales, hay que crear champions, hay que crear algunas métricas y que no sea solo un mundo ideal. Es bueno que exista un lugar seguro, pero también es importante tener cómo comparar cuando lo estamos implementando a cuando lo estamos ejecutando para ver si hay alguna acción, algún resultado positivo o si hay algo ahí que está pendiente. Entonces, de esto va este tema de make it stick. Y finalmente me voy a ir por el pilar de Technology Agility o la agilidad tecnológica. Actualmente se escucha mucho que las empresas y muchos de los proyectos pues son resultados o desarrollos tecnológicos. ¿Esto qué significa?
significa que debe de haber un equipo detrás que pueda mantener, sostener y evolucionar, pues no solo la cultura, porque sí mucha cultura, pero si tienes un sistema eh, único, monolítico, que no te permite ser flexible, pues por mucha cultura, por mucha buena intención, seguramente habrá tiempos de espera mucho más largos en el tema de desarrollos que si lo tuvieras con sistemas mucho más ágiles. Y entonces aquí lo que te dice este marco de referencia es lo siguiente. Habla de cómo va a ser la visión, cómo va a ser la arquitectura, no del proyecto, sino la arquitectura que va a habilitar de manera transversal, los proyectos que estás poniendo como proyectos de valor. ¿Cómo va a ser esta innovación tecnológica, pero a partir de una excelencia en la codificación? O sea, tienes estándares de codificación, si alguien se va, esa librería queda completamente visible para los demás. Si hay rotación de personal o de ingenieros o de backends o frontends que son expertos y se van, ¿hay alguien que pueda tomar rápidamente esas actividades? ¿Hay un continuous delivery? Esto es algo de lo que habla este modelo. Se basa o se apalanca también, por supuesto, de DevOps como un marco de referencia. Pero la pregunta que utiliza aquí es, ¿tenemos realmente una visibilidad a nivel organizacional sobre todo lo que queremos lograr a nivel arquitectura, a nivel soluciones tecnológicas, a nivel habilitadores? Y entonces, por eso es que es tan frecuente escuchar estos servicios de software as a service, open banking, apificaciones, API Market, todo el tema de cloud, porque entonces necesitamos validar que si algo está pegando o está haciendo sentido y los clientes lo están recibiendo, pues a lo mejor necesitamos tener disponibles pues servidores que nos permitan incrementar, ampliar capacidades a demanda, no solamente con con un desarrollo súper tardado, sino más bien rápido y escalable. El diseño que tenemos hoy nos sirve para poder evolucionar. La manera en que estamos desarrollando realmente es vigente. Y bueno, hay muchos casos que se me vienen a la mente. Algunos de ellos son desarrollos con plataformas que pudieran ser, digamos, predefinidas y que utilizas un sistema, digamos que de caja, para soluciones muy customizadas que a lo mejor no te dan esta visibilidad. Y para eso te dice el modelo, veamos quiénes son esas personas que te ayudan a habilitar esa visión, ¿no? Completa. Y bueno, solo para resumir, este punto principal es, uno de los temas es tener visión en las definiciones tecnológicas, tener una visión en la codificación que estamos realizando y tener sobre todo una visión de lo que estamos haciendo con implementaciones, con liberaciones y con puestas a producción. Entonces, básicamente de esto va este tema. Son los 7 pilares que hemos validado, 7 pilares que este marco de referencia marca y que comenta y que más bien va enmarcado en métricas como flujo, valor y calidad. La calidad es súper importante, sobre todo para poder escalar una solución que dé valor hacia los clientes. Entonces, lo enmarca y finalmente tenemos estos siete, perdón, pilares. Voy a retomar lo que les decía. No quiere decir que se tenga que implementar de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Lo que quiere decir es que hay que tomar una medida en estos 7 pilares. Se hace cuestionarios con las personas, se identifican puntos de dolor de cada uno de los rubros y se activan ciertas acciones dentro de cada punto con el contexto y con la cultura de la organización para generar cambios o resultados mucho más efectivos. Un ejemplo, nada más para ir cerrando, es un caso, esto está, si ustedes quieren consultar más información, ahí está el Agility Help, que así tal cual lo buscan en internet y van a encontrar todo lo que tiene relación con EVAs, casos de éxito que han estado mencionando, de ahí se toma esta información. Y uno de los casos de una empresa financiera es que ellos que tenían que crecer la agilidad de la organización. La situación en la que estaba esa empresa es que sí tenían agilidad, pero no estaban enfocados en ser, sino en tener.
También no tenían un tema de calidad o el valor de trabajo realizado. ¿Qué significa esto? Que no estaban ocupándose tanto de la calidad de la codificación. Y el producto estaba medido en si el producto fue lanzado o en vez de los resultados y el proceso en el que sirvió. Es decir, se enfocaban en que saliera más que en cómo salía. El flujo, cuando hablamos de flujo, ustedes seguramente han escuchado de este flow, famoso flow dentro de Scrum, que es cuántos work in progress tengo, qué tarjetas voy realizando, y ellos no tenían eso. Estaban todo al mismo tiempo, es importante, hay que ser ágiles, hay que sacarlo todo rápido, entonces el flujo no estaba presente. Finalmente, lo que pasó ahí también es que la calidad o la parte de testing se subcontrató, por lo tanto, no se tenía un control sobre lo que había dentro de ese testing. Y al ser externo esa figura, al menos durante estas implementaciones, de acuerdo al caso, pues no tenía todo el contexto y por lo tanto perdía un poco de visibilidad y la parte de producto pues no tenía tanto control. Lo que sucedió es que empezaron a realizar, esto es un ejemplo de cómo se miden estos pilares. Si se dan cuenta, dentro del pilar hay acciones muy específicas como visión, planeación, los roles. En la parte de la cultura hay ciertos rubros, que eran los que veíamos ahorita, las cajitas, y te va diciendo cómo vas. Entre más pegado al centro, pues estás un poco más, con más áreas de oportunidad, y cuando estás pegado más hacia afuera, pues tienes un poco más, de acuerdo a la medición o al radar, un poco más de madurez dentro del modelo. Entonces, lo primero que hacen es, se mide cada pilar, se valida cuál es la estrategia y la estructura. Luego, primero cuál es la estrategia y se estructuran estos canales que les decía o verticales de valor. Se genera una organización, se coordinan los equipos y finalmente validan cuál es la resistencia cultural y cómo pueden servir para esta transición. Todo esto se hace no porque alguien lo impone o lo mide desde afuera, se utiliza desde adentro a través en cuestionarios, entrevistas, un assessment como tal dentro de las empresas. El resultado, para no llevarme mucho más tiempo, es que hay una madurez ágil, ellos lo miden con estos resultados, una madurez ágil, un rendimiento al incremental de 7.7 y un ROI en el periodo de la implementación de casi 1.8. El performance se ve hacia arriba, el modelo de madurez en el tiempo incrementa, pero sobre todo el tema del índice de agilidad también es parte de uno de los indicadores. La pregunta que a mí me surgía cuando estaba revisando toda esta información era, sí, ¿y en cuánto tiempo? Pues la respuesta, para mi sorpresa, si ustedes pueden ir viendo en los Qs, fue de uno a otro Q. Es decir, en el mismo año, con una implementación efectiva y con acciones muy puntuales, se pueden alcanzar resultados interesantes. No quiere decir que sea así en todas las organizaciones. Quiere decir que se puede llevar a cabo dependiendo las acciones efectivas en cada uno de los puntos. Entonces, al final del día lo que quiero con esto es compartirles que existe una posibilidad a partir de ciertos marcos de referencia que, ojo, no es el único, no es que sea el mejor o el más novedoso, quiere decir que es uno de los que existen. Y yo lo que les invitaría sería a que conozcan y vayan descubriendo este tema que es súper apasionante, el tema de la agilidad organizacional y cómo ir evolucionando la agilidad de equipos y de equipos a una agilidad organizacional. Al final del día hay resultados que se visualizan como que la estructura mejora, que aumente la claridad, lo que decíamos, y sobre todo, cuando son empresas de este estilo, que realmente están enfocadas en este tipo de cuestiones, lo que sucede es que la gente se siente un poco más conectada, no con el qué, sino con el propósito, con el por qué o el para qué. Entonces, los equipos se sienten un poco más ágiles y sentirse más ágiles es un tanto ambiguo, pero lo responden con un tema de me siento más confiado, sé que puedo proponer, sé que mis ideas se pueden aplicar en caso de que cumpla ciertos requisitos.
en que no es que alguien me mande, es que yo puedo decidir qué voy a realizar y cómo voy a realizarlo. Y finalmente, pues que las personas tienen un propio desarrollo personal. Entonces, esto es una de las cosas que quería platicar con ustedes. De verdad, yo les agradezco mucho. Les vamos a mandar una encuesta al final de esto, de qué es lo que les gustó más, etcétera. Pero por el momento, regreso contigo, Edwin. Y Bueno, si quieres, platicamos, ¿no? muchas gracias, Abraham. Bueno, tenemos algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta es muy sencilla, es al inicio de los conceptos de agilidad empresarial y agility enterprise. El segundo es la traducción del español del primero. Sí, Agility Enterprise y agilidad organizacional es lo muy correcto. O sea, de eso hablan, ¿no? Ujú. Sí, es la traducción realmente se puede decir agilidad empresarial o enterprise agility. Correcto. Listo. Tengo otra pregunta. Buenas noches a todos. Dentro de este marco, ¿hay establecidos roles específicos como en Scrum? ¿Quién debe estar a cargo de la ejecución de cada uno de los pilares? Esa es una excelente pregunta. Como tal, lo que les decía, se apalanca mucho de diferentes roles. Sí toma mucho de referencia el tema de Scrum y sobre todo de Safe. Aquí visualizan que hay una persona en la parte de, por ejemplo, me voy a regresar a esta diapositiva. Sí debe de haber alguien que valida las iniciativas, alguien que se encarga de revisar cuáles son esos marcos de referencia, pero no es solo un rol. Ellos de lo que hablan es una oficina o un grupo que pudiera ser transversal para poder implementar este tipo de cuestiones. Porque de lo que está hablando este marco de referencia va más allá de solo un equipo, sino imagínense que ya habla de toda la empresa. Entonces, es un grupo de personas, un grupo o una oficina que se va distribuyendo en un habilitador tecnológico, en un habilitador de negocio, en un champion para hacer cambios en la cultura, en alguien que está midiendo y revisando cómo van los equipos con diferentes marcos de referencia y los avances. Entonces, más que roles específicos, habla de utilizar los roles que se conocen dentro de la agilidad, pero sí tener una transversalidad para poder ir implementando poco a poco estas actividades. No sé si con eso respondo, pero de eso va. Yo adicionaría ahí que normalmente para implementar este tipo de modelos se necesita de un Agile Coach con experiencia en transformación empresarial. O sea, es bueno tenerlo, es bueno experimentar también, pero si quiere tener mejores resultados, es bueno acompañarse de una persona que ya tenga conocimiento en el modelo. ¿Okay? Completamente de acuerdo contigo. Preguntaron que si esto va a estar grabado. Sí, señores, está grabado. Pronto les enviaremos la liga donde pueden ver y les enviaremos también la presentación. Les va a estar posteado en nuestro sitio web, perdón, en el sitio de YouTube. Y apenas lo tengamos ya procesado, les enviaremos un correo a todos los asistentes. Bueno, hablaste de una palabra champions. Por aquí preguntan, ¿qué es champions? Excelente, muy bien. Uh, estos champions, le decimos champions, a estas figuras o agentes de cambio, le pondría así, son estos agentes de cambio que te permiten permear o catalizar algún mensaje positivo dentro de la organización. Son, yo lo pongo así, son esa chispa que existe en las organizaciones que pueden ser líderes formales o informales que te ayudan a que algo suceda dentro de ese espacio de trabajo, dentro de ese equipo. Son esas personas que tú dices, ay, caray, si él dice algo, yo le creo, ¿no? Sí, sí, porque tiene una referencia o inspiracional o de admiración. Entonces, ese champion yo le diría agente de cambio, slash o diagonal, eh, persona que cataliza o te ayuda a impulsar de manera positiva el cambio. Que ojo, también hay champions no tan positivos. También hay esos detractores que te dicen, no, no, no. Y mucha gente pudiera seguirlos. Por eso es importante identificar quiénes son esas figuras, qué rol pudieran jugar. Y me refiero no a un rol dentro de la agilidad, sino más bien dentro del equipo como una fuente de influencia y que tú puedas hacerlos partícipes de este cambio e implementación para, reitero, catalizar y mejorar los resultados de estas implementaciones que lleves a cabo, ¿no?
Sí, yo podría complementar ahí, Abraham, existe algo que se llama la curva de la transformación, de adquirir esa transformación, y tiene varios pedazos. Cuando hablamos de champion, hablamos de esas personas que son early adopter y los innovadores, o sea, aquellos que quieren lo primero, que cuando sale el nuevo iPhone son los que están haciendo la fila para tenerlo, que cuando salió la nueva versión del sistema operativo yo quiero tenerlo, que salió la nueva consola, yo quiero tener. Esas personas son las que tenemos que buscar para impulsar esto, porque esto se trata de mostrar que funciona para que los demás puedan incluirlo dentro de su cotidianidad. Bueno, aquí nos dice, Sandra nos dice que si por favor puedes mostrar el pilar número 5. Claro, me regreso para acá. Acá está. No sé si Sí, sobre este hay alguna duda en especial. ¿quieres abrir el micrófono y haz una pregunta ahí directamente? Sandra, bueno. Quería verlo, como les decimos, les vamos a compartir toda esta información, todo va a quedar grabado y también les vamos a enviar una copiecita de la presentación para que la tengan. También, pues en las redes sociales pueden encontrar a Abraham en LinkedIn, me pueden encontrar a mí también. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer, también la pueden hacer en el chat, en los mensajes de Meetup, y estaremos pendientes de resolverle cualquier cuestión. Por favor, al final llenen la encuesta, es muy importante ese feedback para nosotros, y si quieren ahí escuchar de otros temas, hablar de otras cosas, por favor propónganlos ahí y estaremos programando nuevos encuentros con otras personas de nuestra organización, con el mismo Abraham. Abraham, te felicito, la verdad que fue muy bueno, y muchas gracias a todos por aguantarnos hasta el final. Pues al contrario, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Les mando un fuerte abrazo y me dará mucho gusto estar en contacto con algunos de ustedes o con todos, lo que necesiten. Aquí vamos a estar.